de que se estaba formando un sector de derecha armada, digamos, violento? Bueno, a través de las amenazas que recibíamos. Yo me acuerdo que recibí una amenaza y andaba con revólver y después dije, ¿qué voy a hacer? Es peor andar con revólver porque voy a sacar y no tiro. Entonces me asesinan. Y lo dejé de usar, usé 3 días, el revólver me habían prestado. ¿En qué época eso? ¿En cuándo? Las 3A. Sí, pero ya durante la presidencia de Isabel. Pues usted recuerda que no me acuerdo bien cuándo fue. Ya le habían puesto la bomba a Hipólito Solari Yrigoyen, ¿recuerda? Sí. Así que esos años son. Y con respecto a Montoneros, ¿ustedes qué expectativa tenían? Porque Montoneros tuvo una posición muy vacilante de participar o no de una tregua, de moderar su sí, política. Yo creo que los Montoneros estaban, se nuclearon allí sectores de ultraderecha, católica, con sectores realmente facho comunistas, diría, no sé cómo llamarlos, y con llevando detrás a mucha gente bien inspirada, idealista, que pretendía que a través de su actividad se resolverían los problemas, y esto nunca puede pasar. Nosotros hemos conversado con Montoneros, pero estábamos más cercanos al ERP. En el ERP había muchos radicales, y yo quería convencerlos de que abandonaran, iluso, ¿no? Absolutamente iluso, de que abandonaran ese tipo de política, de asesinatos, de toda esta barbaridad que se llevaron a cabo. ¿Recuerda usted alguna conversación con Santucho? ¿Cuándo fue eso? Bueno, hijo, qué sé yo, ¿cuándo fue? ¿Fue durante el gobierno de Perón o antes? No, debe ser el gobierno de Perón. ¿Y en esa conversación qué sí, Santucho sonreía mucho, pero no lo convencía. Correrá Merlo también nos cuenta en una entrevista que cuando ellos intentaron declarar una tregua, pero después del 25 de mayo, cuando los montoneros pasan a la clandestinidad, ellos deciden declarar una tregua, y ahí se reúnen, buscan reunirse con una serie de dirigentes políticos, y dice que Balbín no los quiso recibir, los recibió el secretario, pero usted los recibió. ¿Tiene algún recuerdo? No, yo me acuerdo de la única vez que estuve con Santucho. Había muchos radicales, como le dije, sí, que después del golpe contra Ilia pensaron que era imposible la democracia en el país y se lanzaron a esta aventura, ¿no?, tan peligrosa para la Argentina. En el periodo, digamos, de Isabel ya se empiezan a formar organizaciones de solidaridad, de defensa de derechos, en reacción a la represión. Yo era vicepresidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. ¿Nos podría contar un poco el origen de la Asamblea? ¿Cómo usted no puedo contar. Lo que ahí se movilizó Monseñor de Nevares, y había también una presencia comunista que servía mucho para organizar, ¿verdad? Pero nos manteníamos en una posición claramente en defensa de los derechos humanos, y era muy plural, había demócratas cristianos importantes, Conte Grande estaba, y bueno, trabajamos en la medida de lo posible, nos reuníamos por lo general en templos protestantes, y siempre con el celular afuera, ¿no? Así que había que tener un poco de temor por lo que podía pasar, pero nos conocían.
¿Y esa organización tenía algún tipo de vínculo con sectores del Poder Judicial o de los funcionarios de gobierno? ¿Había algún diálogo con ellos? No, yo dialogué, porque en algunos casos creo que he salvado a alguna gente, con Arguindegui, que había sido compañero mío en el Liceo Militar, ¿no? Vamos a ver, no sé cómo me fue, pero por lo menos él pretendía moverse hasta donde podía. No, pero ya es durante el periodo de la dictadura, pero en el momento en que se empieza a formar este organismo, todavía en democracia, o este gobierno, digamos. Sí, no me acuerdo. ¿Y qué sectores peronistas participaron de la PDH en ese momento? Y marginales, más bien. Sí, no creo que hubiera dirigentes importantes. ¿Y ustedes qué opinaban de las estrategias represivas que se estaban viviendo? Porque ya habían empezado a aparecer... Bueno, ¿por qué vamos a opinar? Estábamos muy en contra de todo eso, por supuesto. Pero ustedes tenían una visión de lo que estaba haciendo las Fuerzas Armadas. ¿Veían una estrategia de conjunto de las Fuerzas Armadas o pensaban que...? No, estamos hablando del periodo anterior, las 3A sí, estamos hablando. Claro, en el periodo donde... Bueno, era de las 3A, no se vinculaba todavía estrictamente las Fuerzas Armadas a todo esto, ¿no? Bueno, pero había una discusión, o hubo una discusión respecto a lo que estaba... no me acuerdo de eso. Y en relación al tema de Tucumán, el operativo Independencia, que es todavía durante el gobierno comienza durante el gobierno de Isabel. No, estábamos en contra, por supuesto. Por supuesto. ¿Ustedes tomaron conocimiento de los decretos secretos que se estaban emitiendo respecto de qué era lo que podía hacer el ejército y las Fuerzas Armadas en conjunto en Tucumán y luego en todo el país? Porque eso fue en el 75, digamos, ¿no? Seguramente tomamos conciencia de eso, pero no puedo aseverarlo. Ustedes están hurgando en los rinconcitos. Vamos a hacer brocha gorda, muchachos. Bueno, avancemos con más brocha gorda. En el golpe del 76 hubo, por lo menos a nivel público, una sensación general de que ese golpe era inevitable, ¿no? Incluso muchos sectores de opinión creían que era la única salida, digamos, ¿no? Lo veían como un alivio la llegada de los militares. ¿Usted recuerda cómo fue la situación interna del partido, de la UCR? Porque las declaraciones públicas de Balmín se conocen, digamos, ¿no? Pero internamente en el radicalismo... No, estaba una enorme preocupación, no, muy sincera y muy en contra del golpe. Yo les puedo decir, yo por ejemplo estuve escondido 3 días, no sabía qué iba a pasar conmigo, ¿no? Pues, en fin, poco a poco fui asomando la cabecita. ¿Y usted recuerda qué idea tenía en ese momento acerca de cuál iba a ser la magnitud del... Yo tenía mis serios temores de que pudiera ser un desastre. Porque muchos políticos en ese momento tenían bueno, por no hablar de la opinión pública en general, tenían una visión de que se trataba nuevamente de un golpe pendular, digamos. Yo tenía una enorme preocupación. Una enorme preocupación. Ya consideraba que las Fuerzas Armadas tenían un proyecto de largo alcance. Sí, después veníamos de lo de Onganía. En la época de Onganía nos quitaron todos los inmuebles que tenía la Unión Cívica Radical. En el Comité de Chascomún funcionaba una escuela para discapacitados. Menos mal que tuvo una función más o menos importante, pero nos sacaron los bienes, nos confiscaron los bienes. Fíjese qué enormidad. Si me permite, doctor, haciendo de abogado del diablo, en 1976 los partidos no son eliminados, son suspendidos. Sí. Por otra parte, muchísimos intendentes, sobre todo radicales, quedan sin continuar en las intendencias. Sí. Y hay algunos sectores, digamos, del generalato más próximo a Videla que tienen buen diálogo con dirigentes de la Unión Cívica Radical.
¿Usted cómo veía todo eso? No, yo luché para que no hubiera intendentes que se quedaran, evidentemente, y sobre todo en Córdoba se quedaron muchos. Bueno, porque se consideran también dueños han ganado por elección y no quieren que un episodio que ellos ven como extraño le quite su lugar. Quieren seguir trabajando. Y hubo también intentos del sector videlista de aproximar a algunos dirigentes designando embajadores. Uno de ellos fue Hidalgo Solá. ¿Tenía algún diálogo con Hidalgo Solá en esos años? Sí, tenía diálogo con Hidalgo Solá. ¿Cuál era la opinión de él? ¿Qué era lo que pensaba él? Bueno, él estaba queriendo colaborar para resolver los problemas, pero no era un hombre de militancia permanente dentro de la Unión Cívica Radical. También fue Américo Violdi a Lisboa. Pero los términos de las diferencias eran, sin duda había muchos, pero quiero decir, Hidalgo Solá tenía una idea de que el régimen militar iba a durar poco, que prontamente... No sé, eso no hablé con él. No hablé con él para nada. Ajá. ¿Y cuál era la expectativa de lo que podía suceder si Videla, como sector más moderado o menos duro del ejército, lograba un plan político, digamos, ¿no?, de salida? ¿Había alguna expectativa con respecto? No, en la época de Videla no. Yo no la tenía. Hacia ya el 78 hay una, bueno, ya empieza a haber una relativa, digamos, liberalización, digamos, ¿no? Hay un proceso sí, de... cuando viene Viñones. Viñones, no, me estoy refiriendo al periodo 78, digamos, ¿no? Al momento donde todavía Videla es presidente. ¿Todavía es Videla presidente en el 78? Sí, Videla habla del fin del silencio, ¿no? Se termina el silencio y... No estoy en condiciones no me acuerdo, tal vez si me dan por escrito ustedes las preguntas, las puedo ir formulando, pero en estos momentos ¿seguimos mañana? Sí, bueno, sí. Cuando, no lo queremos cansar y... no, que me están haciendo así. Seguimos el lunes, por ejemplo. El lunes puede ser. Perfectamente. Sí, podemos ir ya. A ver, vamos a hablar con Margarita. Vamos a su presidencia. Sí, ya más cercano.